Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su rincón favorito para descubrir lo mejor, lo más intenso y lo más dramático de la televisión otomana. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, seamos sinceros, nos encanta: los celos, el drama y las noches de pasión que solo las series turcas saben crear. Si eres como nosotros, que disfrutas de esos momentos de tensión en la pantalla, donde las miradas matan y los secretos se revelan, entonces estás en el lugar correcto. Así que abrochen sus cinturones, preparen su taza de té o café, y acompáñenme en este viaje por los escenarios más candentes de la televisión turca. Antes de empezar, como siempre, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo vídeo y, por supuesto, dejar sus comentarios al final. Queremos saber cuáles son sus escenas de celos más memorables y qué series nos recomendarían para analizar. Ahora sí, vamos a lo que nos convoca. Hoy vamos a explorar algunas series donde los celos no son solo un condimento más, sino el plato principal. Hablaremos de triángulos amorosos, rivalidades intensas, secretos que salen a la luz y, por supuesto, de esas noches en que todo parece a punto de explotar. Y para empezar este maratón de pasión y drama, vamos a sumergirnos en el mundo de Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en algunos países. Esta serie, que protagonizan la queridísima Hande Erçel y el talentoso Kerem Bürsin, es un claro ejemplo de cómo los celos pueden llevar una relación de la comedia romántica al drama más intenso en cuestión de segundos. Sen Kalkapm es una comedia romántica, sí, pero una que sabe jugar muy bien con la tensión de los celos. La historia, para aquellos que no la conozcan, gira en torno a Eda Ylddz, una joven florista, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Su relación comienza como un acuerdo, pero pronto la química entre ellos se hace innegable. Los celos en esta serie no solo aparecen por la presencia de otros pretendientes, sino también por las inseguridades personales de cada personaje. Vemos a Serkan, inicialmente tan seguro de sí mismo, convertirse en un manojo de nervios ante la idea de perder a Eda. Por otro lado, Eda, aunque fuerte e independiente, también experimenta los celos de manera muy intensa, especialmente cuando aparecen exnovias de Serkan o alguna que otra competidora por su corazón. Lo que hace a esta serie tan adictiva es que los celos están muy bien integrados en la trama, no se sienten forzados. Cada mirada, cada gesto, cada palabra está cargada de significado y la tensión entre ellos, tanto la romántica como la celosa, es palpable. Además, la química entre Hande y Kerem era tan real que traspasaba la pantalla, lo que hizo que los momentos de celos fueran aún más creíbles. Un dato curioso es que durante el rodaje, Hande y Kerem se enamoraron en la vida real, lo que añadió un nivel extra de autenticidad a sus interpretaciones. Sus peleas, sus reconciliaciones, todo se sentía tan cercano y real que es imposible no engancharse. La serie nos muestra cómo los celos pueden ser un catalizador para el crecimiento personal, obligando a los personajes a confrontar sus propias inseguridades y a luchar por lo que realmente quieren. No solo se trata de un tira y afloja romántico, sino también de un viaje de autodescubrimiento para ambos. Los celos, en este caso, no solo generan drama, sino que también profundizan la conexión emocional entre Eda y Serkan, haciéndonos testigos de una historia de amor que, aunque tormentosa, es inolvidable. Ahora, vamos a subir la intensidad con otra serie donde los celos alcanzan niveles estratosféricos, Sadakat, que en algunos lugares conocemos como Infiel. Esta es una historia de traición, venganza y, por supuesto, unos celos que son dignos de una tragedia griega. Esta serie, protagonizada por Cansu Dere, Canecin Doruk y Melis Sezen, nos muestra el lado más oscuro de las relaciones. Asia, una exitosa doctora, vive una vida aparentemente perfecta con su esposo Volkan y su hijo. Pero todo se derrumba cuando descubre que Volkan la está engañando con una joven llamada Derin. Aquí los celos no son solo un sentimiento, son un motor de venganza. Asia pasa de ser una esposa engañada a una mujer decidida a hacer que Volkan y Derin paguen por su traición. Y vaya que lo logra. Las escenas de celos entre Asia y Derin son de las más tensas que he visto en la televisión turca. Hay una competencia constante entre ellas, no solo por el amor de Volkan, sino también por demostrar quién es más fuerte y astuta. Melis Sezen, interpretando a Derin, logra transmitir muy bien esa combinación de inocencia y malicia que hace que su personaje sea tan odiado como fascinante. Y Cansu Dere, como Asia, es simplemente magnífica. Su mirada es capaz de helar la sangre, y su transformación a lo largo de la serie es impresionante. Esta serie no solo se centra en los celos amorosos, sino también en los celos profesionales y sociales.
Vemos cómo los personajes luchan por su posición en la sociedad, por el respeto de los demás y por mantener su estatus. Es una serie que explora las complejidades de las relaciones humanas con una crudeza que te atrapa desde el primer minuto. La serie se adentra en el abismo de la traición, mostrando cómo los celos pueden corroer incluso las relaciones más sólidas. Los personajes se ven envueltos en una espiral de mentiras, engaños y venganzas que los llevan al límite. Cada episodio es un torbellino de emociones, donde la tensión nunca disminuye. Sadakat Sith no es solo una historia de infidelidad, es una exploración profunda de la condición humana, donde los celos se convierten en un arma letal que deja a todos heridos. Un dato curioso sobre Sadakat Sith es que es una adaptación de la serie británica Dr. Foster. Sin embargo, la versión turca ha sabido agregarle su propio toque, con más drama, más pasión y más escenas de celos que te dejarán sin aliento. Es una muestra de cómo las telenovelas turcas pueden tomar una historia conocida y hacerla completamente suya, dotándola de una intensidad emocional que resuena con el público. La adaptación turca también ha explorado las complejidades de la sociedad turca, donde las apariencias y el estatus social juegan un papel fundamental en las relaciones personales. Los celos no solo se manifiestan en el ámbito amoroso, sino también en el profesional, donde la ambición y la envidia son constantes compañeras. Siguiendo esta línea de drama y celos intensos, no podemos dejar de hablar de Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en algunos países. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, es un claro ejemplo de cómo los celos pueden destruir vidas. La historia de Kemal y Nihan es una de las más trágicas de la televisión turca. Su amor es imposible debido a las diferencias sociales y a la manipulación de los demás, especialmente de Emir Kozcuoğlu, el antagonista principal, que está obsesionado con Nihan. Emir es un personaje que vive y respira celos. No puede soportar la idea de que Nihan ame a otro hombre, y hará todo lo posible para separarlos, incluso recurrir a la violencia y al chantaje. Su obsesión con Nihan es tal que la encierra en una jaula de oro, aislándola de todos los que la quieren, especialmente de Kemal. En esta serie los celos no son solo un sentimiento, son un arma, una herramienta que Emir usa para controlar y manipular a los demás. Y claro, Kemal, aunque trata de ser fuerte y estoico, también experimenta celos intensos. Ver a Nihan con Emir lo consume por dentro y su sufrimiento es palpable. Es una serie que te hace sentir cada lágrima, cada grito, cada mirada de odio y pasión. Los actores hacen un trabajo extraordinario al transmitir la intensidad de sus emociones. Kara Sevda es una serie que te atrapa por su historia de amor imposible, pero también por el drama y los celos que se viven en cada capítulo. Las escenas entre Kemal y Emir son de las más tensas y memorables de la serie. La rivalidad entre ellos va más allá de Nihan, es una lucha por el poder, el respeto y la venganza. Los celos en Kara Sevda no son simplemente una reacción emocional, sino una fuerza destructiva que moldea las vidas de los personajes. Emir, en su obsesión, se convierte en un villano implacable, capaz de cualquier cosa para mantener a Nihan a su lado, incluso si eso significa destruir su felicidad. Kemal, por otro lado, se ve consumido por la impotencia y la frustración al ver cómo el amor de su vida se le escapa de las manos. Los celos en esta serie son una fuerza oscura que los empuja a tomar decisiones extremas, dejando una profunda huella en sus vidas y en la de quienes los rodean. Un dato curioso sobre Kara Sevda es que fue la primera telenovela turca en ganar un premio Emmy internacional. Esto es un testimonio de la calidad de la producción, la actuación y la historia que lograron cautivar a audiencias de todo el mundo. El éxito de la serie radica en su capacidad para explorar las profundidades de las emociones humanas, llevando al espectador a un viaje emocional intenso y desgarrador. Los personajes son complejos con sus propias motivaciones y vulnerabilidades, lo que hace que la historia sea aún más creíble y conmovedora. Y si hablamos de drama y celos, no podemos dejar de mencionar Erkay. Esta serie, protagonizada por Ebru Şahin y Aknan Su, nos transporta a un mundo de tradiciones ancestrales y venganzas familiares, donde los celos son el combustible de la pasión y el odio. Miran, un hombre atormentado por el pasado, regresa a su pueblo para vengarse de la familia que cree que destruyó a la suya. Su plan incluye casarse con Reyyan, la hija de esa familia, para hacerla sufrir. Sin embargo, lo que comienza como un plan de venganza se transforma en una historia de amor, pero claro, plagada de celos, dudas y secretos. Reyyan y Miran tienen una química innegable,
pero su amor está constantemente amenazado por las intrigas de las familias y por los celos de otros personajes que también quieren conquistar el corazón de Rayyan. Y no solo hablamos de celos amorosos. Los celos entre las familias también son un factor clave en la trama. El odio entre ellas, que se ha transmitido de generación en generación, hace que los personajes siempre estén en tensión. Esta serie nos muestra cómo los celos pueden ser un veneno que corroe las relaciones familiares y personales. Los actores, especialmente Ebru y Agn, hacen un trabajo excepcional al transmitir la intensidad de sus emociones. Sus miradas, sus gestos, todo está cargado de significado. Erkai es una serie que te atrapa por su historia de amor apasionado, pero también por su drama, sus celos y sus paisajes imponentes de la región de Mardin, donde se filmó la serie. La serie no solo se centra en la lucha entre el amor y el odio, sino también en la importancia de romper con los ciclos de violencia y venganza que han atormentado a las familias durante generaciones. Los celos en este contexto son tanto un motor de conflicto como una prueba para el amor entre Rayyan y Miran, quienes deben luchar contra sus propios demonios y contra las fuerzas que intentan separarlos. La tensión entre ambos es palpable, y su lucha por superar los obstáculos se convierte en el corazón de la historia. Un dato curioso sobre Erkai es que la serie es una adaptación de una novela turca del mismo nombre. La serie ha sabido captar la esencia de la novela y darle su propio toque, lo que la ha convertido en un éxito internacional. Además, la química entre los protagonistas es tan fuerte que muchos fans sueñan con verlos juntos en la vida real. La serie ha resonado con el público global debido a su narrativa apasionante, su mezcla de drama y romance, y sus personajes complejos y bien desarrollados. Los celos, en este caso, no solo son un elemento de conflicto, sino también una herramienta para explorar las profundidades de las emociones humanas y las complejidades de las relaciones interpersonales. Y bueno, llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas más candentes en cuanto a celos y drama se refiere. Como hemos visto, estas series no solo nos entretienen, sino que también nos hacen reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas, los peligros de la obsesión y el poder de la venganza. Las series turcas saben muy bien cómo mantenernos enganchados con sus historias de amor apasionado, celos intensos y noches de drama que nos dejan sin aliento. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que esto es solo una pequeña muestra de la gran cantidad de series turcas que hay para descubrir. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarnos cuáles son sus series favoritas y qué otros temas les gustaría que exploráramos en próximos vídeos. Y por supuesto, no se vayan sin darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima y que la pasión turca los acompañe.